Lo vamos a revisar con la psiquiatra Julieta Sagniay. Doctora, buenos días, bienvenida a Contacto Buenos días, Directo. Lenin, ¿cómo está? Los casos Metástasis y Purga revelan tantas cosas, que en la Corte Nacional de Justicia había jueces tarifados, que abogados estaban al servicio de las mafias para asesorarlos en los más variados mecanismos de evasión a la justicia, policías funcionales a los criminales, militares al servicio del narcotráfico, alcaldes, comunicadores. No hay segmento, doctora, de la sociedad que se libre de una relación directa o indirecta con la criminalidad. Y la pregunta es, ¿cómo procesa el país ese choque de realidad cuando los secretos a voces se transforman en verdades que se imponen? Tenemos dos realidades, ¿no? Por un lado, la inseguridad precaria, la delincuencia, que lo asociamos a sociopatía, por ejemplo, ¿no? Y por el otro lado, la corrupción a nivel de orden político, ¿no? En donde el político no tiene una responsabilidad pública, sino privada. Es decir, acude a su carrera política para velar por sus propios intereses, por su ambición, por su abnegación hacia sí mismo y no para servir a los demás. Pero estos casos nos demuestran que estas dos realidades están interconectadas y cuando a los políticos les interesaba, por ejemplo, desviar la atención de uno u otro tema, organizaban a la criminalidad para que se manifieste de las formas más violentas y entonces conmocionar al país. Claro, indiscutiblemente que están conectados. ¿Y esto manifiesta cuál es nuestro índice de percepción de la corrupción? ¿Cuál es nuestro índice? Decimos en un análisis que se hizo en México, entrevistaron a 100 jóvenes y les pedían que conecte la palabra gobierno político la conecten con otra denominación. Y la mayoría de ellos conectó con corrupción. La mayoría estaba muy alejada de la palabra honestidad. Observamos que el sistema de justicia está corrupto. Entonces, ¿qué percibe la otra persona? Si hago esto, no me van a condenar, serán pocos años y luego voy a disfrutar de lo vivido. ¿Qué percibe un joven en su casa, en su hogar? En donde no hay una figura, un rol que esté fomentando las normas y poniendo los límites sociales con los que deben vivir los hijos, en donde se aplica la doble moral. Hay una disonancia moral, Lenin, en donde ya lo ético aquí, ya incluso lo ético pasa a un segundo plano frente a tus propios intereses, ¿no? Tenemos una familia con una doble moral, por ejemplo, no robes, pero ella está robando la luz. No hagas esto, pero el padre le está golpeando a la madre. Entonces, viene desde la casa. Evidentemente, desde la casa, estas normas no fueron suficientemente fuertes como para una persona, a medida que vaya creciendo en el ambiente, en su parte social, no sea influenciada. Pero tenemos jóvenes en este momento que quieren ser incluso políticos para incurrir en la ambición de tener el poder. Y no solamente, fíjese, mire, no es solamente el tener dinero, es demostrar el poder. Dese cuenta la conducta de estas personas. Necesitan demostrarlo. Durante años, doctora, se dijo que los malos venían de otros lados, que había que cerrar las fronteras porque los narcos procedían de Colombia, procedían de Perú y venían pues a dañar a la gente de estos lados, a la buena gente de estos lados. Y resulta que acá también hay todo lo que antes se juraba solo existía en otras partes. ¿Qué proceso afectó al Ecuador, doctora, para que no haya querido ver una realidad que lo penetró hasta sus cimientos? Bien, indiscutiblemente ya tenemos un sistema de cultura colectiva que ha sido influenciado, que no teníamos lamentablemente algo en una cultura individual, sino en este momento es colectivista, ¿no? Que va agarrando de acá e influenciado. Escuchamos hoy en día que la gente hasta escucha narcocorridos, hasta en la música se deja influenciar, en la forma de vestirse, en lo que quieren los jóvenes. Esto demuestra que nosotros no tenemos un sistema institucionalizado, ni siquiera de prevención. Y en este momento no necesitamos prevención solamente, necesitamos predicción. ¿Cuáles son nuestras predicciones en nuestros jóvenes? ¿Qué va a pasar con esta siguiente generación? He observado ya más o menos 15 años cómo los jóvenes están cambiando su forma, su mentalidad, en donde ya no dicen quiero ser abogado, quiero ser periodista, no, quiero ser influencer. Toda la cultura, cómo ha influenciado en la psiqui de ellos y observando el panorama del país, ¿qué crees que quiere un joven? A lo mejor quiere incurrir en ser gerente de un hospital para tener el porcentaje de los proveedores, quiere ser juez para poder robar o abogado para defender narcotraficantes. ¿Qué es lo que quieren los jóvenes ahora? Ese estado de negación, esa tendencia a echarle la culpa al otro y no querer aceptar la realidad, ¿qué tipo de conducta configura, doctora?
el victimizarse, en donde vemos al Estado como un sistema paternalista, ¿no? Siempre hemos estado acostumbrados a que el padre no se lo cuestiona, que la madre es la negada y se obedece y no se cuestiona. El no cuestionar, el no conectar, el no utilizar los hilos de los secuenciales de lo que está pasando, nos indica que nuestro pensamiento lógico, nuestro razonamiento está limitado quizás a mi propio mundo, a lo que quiero individualmente, y no estamos viendo por el bien de los demás, ¿no? Entonces es muy preocupante que no tengamos, que estemos anestesiados, incluso anestesiados en nuestra moral, que nuestra moral sea selectiva, somos moralistas para una cosa, pero para lo otro no. ¿Cómo podemos decir no hagas esto cuando nosotros estamos practicando cosas incorrectas en el momento que hacemos doble fila en el carro? Es de manera individual, y luego le damos culpa al Estado. Hablamos de desigualdad. ¿Por qué podemos hablar de desigualdad? ¿Acaso que el Estado nos tiene que resolver nuestros sueños, lo que nosotros queremos estudiar, queremos ser alguien en la vida, pero tenemos que esforzarnos? Aquí vemos la ley del mínimo esfuerzo y de la gratificación inmediata. Todo lo queremos ya. No estamos dispuestos a ir a estudiar 8 años de medicina, por ejemplo, para algún día poder tener una profesión, estudiar una carrera larga. No, quiero la inmediatez, lo más rápido, estar en la televisión, ser influencer, tener dinero y encima demostrarlo y expresarlo, que todo el mundo me adore y me admire. ¿Podría decirse, doctora, que buena parte del país tiene una adicción a la mentira, que hay un trastorno de valores y entonces el más vivo es el referente, el que se hace rico por la vía fácil, el modelo a seguir, en función de esta adicción a la falsedad? No, más bien es una hipocresía moral en la que estamos viviendo. A mí los padres me llevan a sus hijos y aparentemente yo digo, ¿de dónde salió este hijo? Si aparentemente el papá todo bien, ¿no? No es un trastorno, sino un falso estándar. Exacto. Entonces los hijos adentro me cuentan la realidad, ¿no? Sí, mi papá me da todo, pero él no cuenta que le está golpeando a mi mamá o que la insulta. Él no cuenta que trabajó en tal lado, en tal institución y tenía casos de donde llevaba dinero, cogía porcentajes, yo lo veía. O sea, eso están viviendo los hijos. Entonces lo están normalizando. Lo que pasa, Lenin, es que estamos normalizando vivir de esta manera. ¿Cuál es el fenómeno, doctora, que se produce en la psiquis de un país, que aterriza en fenómenos que no son nuevos, pero que hasta ahora se los negaba, pues, y quizás no eran tan visibles ni tan dramáticos? Bueno, la negación y el no querer hacer cambios. Elegimos malos políticos, elegimos políticos que quieren que los quieran, pero que no están dispuestos a hacer lo necesario por cumplir lo que digan sus mandantes, lo que la gente necesita. Entonces, estamos eligiendo mal. Elegimos políticos narcisistas, elegimos políticos que solo quieren estar viendo la ambición de su propia familia. Aquí los políticos para ellos son el Pancho Villa, mi palabra es la ley. Es para ellos todo repartirse el país como una torta, porque saben que van a durar 4 años. El que entra a un sistema público, el servidor público, voy a entrar 4 años y en estos 4 años tengo que hacer todo por mi familia. Y lo justifica Lenin, lo hago por mi familia. Estamos viendo en estos casos incluso casos de hibristofilia, que es mujeres atraídas hacia hombres que delinquen con la necesidad de ser protegidas o de alcanzar un nivel en donde se puedan ver con alguien de poder, ¿no? Tenemos ya hasta un fenómeno en las mismas mujeres. ¿Y quiénes criamos a los hijos? Somos nosotros las mujeres, pero con esta mentalidad de ellas, en donde lo superfluo es la prioridad, en donde tener dinero, un carro, la ropa, todo es prioridad, y no la ética, la moral, los valores que se le enseña a nuestros hijos. Esto viene de la casa, Lenin, y lamentablemente está trascendiendo a nuestro sistema político y de gobierno. Doctora, ¿y cómo se recompone, si es que hay manera de hacerlo, esta ruptura de cánones, de protocolos, de visiones? Y necesitamos institucionalizar la prevención, pero no lo que se hace una charla, de eso no se trata. La prevención y la predicción. A mí me preocupa mucho, Lenin, la genética. Si bien la genética influye mucho, veamos los maras, veamos los talibanes, ¿no? Ellos genéticamente están predispuestos a ejercer la maldad, a ejercer el mal, y ellos lo normalizan en su mente. Tenemos que evitar llegar a esto. Estamos muy cerca, Lenin, porque yo todos los días atiendo jóvenes que ya me hablan de territorio, de tener poder, de tener drogas. Otros jóvenes que están preocupados en sus redes sociales por los likes que les dan o por ser influencers. Es una generación que se viene de personas con una psiquis lamentablemente trastornada y con cero porcentaje de ética, de moral, de juicio. ¿Pero es realmente genético o es una reconvención
de los estándares culturales de la población. Los genes no son una sentencia. La epigenética ha demostrado que el ambiente lo puede modificar, pero ¿cuál es el ambiente que tenemos en este momento? Si hay una genética que ya está distorsionada frente a un ambiente que lo favorece, por ejemplo, ya hay en la familia un rasgo psicopático de la personalidad de algún joven y encima está en un ambiente en donde hay disparos, en donde hay bandas, en donde pertenecer a una banda en su psiquis le hace sentir más seguro, en donde una mujer cree que un narcotraficante, ella va a vivir como en una telenovela, en Sin Senos No Hay Paraíso, en donde el narcotraficante, entonces esa predisposición se refuerza con el ambiente que tenemos, que no está cambiando y que por lo visto ningún gobierno asegura que va a cambiar. La psiquiatría, los gremios de psiquiatras, doctora, ¿están estudiando este fenómeno aquí en el país? Estamos preocupados porque estamos observando trastornos que antes solo leíamos en los libros, trastornos de personalidad muy serios, incluso una comorbilidad de situaciones, ¿no? Personas con ciertos rasgos, con rasgos obsesivos. Y si estas personas, además de tener esos trastornos, ejercen poder a través de la política, la verdad es que las cosas no van a ir bien en el futuro para el país. O sea, el país está enfermo desde la cabeza. Está desde sus cimientos, desde la familia, desde el hogar, desde los padres. Yo siempre he propuesto que debería ejercerse una planificación familiar masiva y que nadie que no esté listo para ser padre, porque los padres construimos la personalidad, los padres formamos a estos ciudadanos. Estos ciudadanos corruptos fueron formados por una familia que está distorsionada. Entonces, si no se reconoce esto desde los cimientos, las cosas van a ir mal para las futuras generaciones. Doctor, usted dice, esto no se soluciona con una charlita, esto no se soluciona con hacer una convivencia. ¿Esto con qué sí se soluciona? Con hacer análisis científicos con evidencia que se pueda medir en qué influye, qué impacto tuvo lo que tú le dices a otra persona. Por ejemplo, algo que yo veo bien grave en este momento es el centro de detención de menores. Son salvables, se los puede en este momento, pero ¿hay rehabilitación para estos jóvenes? Se los está perfilando, son adolescentes, son jóvenes, que algún momento van a salir de su sentencia. ¿Qué va a pasar con ellos después? Hay una reinserción social. Lo otro, ¿se puede rehabilitar a alguien que tiene un trastorno psicopático de una pandilla, que tiene un trastorno psicopático de la personalidad? ¿Se va a rehabilitar o se va a aprovechar del sistema? ¿Y cuál es la respuesta a esa última pregunta? No. Los psicópatas, realmente, un verdadero psicópata no tiene rehabilitación. ¿Un adolescente, un niño sicario, se rehabilita o no? Va a depender. Hay rasgos, hay trastornos. Por eso le digo, es el centro en donde se puede hacer mucho trabajo con estos niños que están ahí, que han sido reclutados. He tenido chicos que han sido a la fuerza reclutados por las mafias para ser gatilleros, para ser sicarios. Sí se puede, pero el entorno los desfavorece. Lamentablemente la familia se dedica a eso, la familia se dedica a vender drogas y el entorno lo desfavorece. ¿El Ecuador está listo para ir al diván, doctora Sagniay? ¿Necesita un psiquiatra? Y cuando digo necesita un psiquiatra, lo que estoy preguntando es si necesita más análisis científico, una mayor introspección en estas conductas. Claro, pero primero eliminar el estigma. La psiquiatría es la ciencia de la empatía, de dar, de abnegación, de la amistad, de la misericordia hacia el otro ser humano que sufre, ¿no? Sí, necesitamos tener conciencia y ponerle nombre a lo que está pasando, ponerle nombre. Estamos viviendo verdaderos trastornos y los estamos normalizando. Eso debemos evitar, que nuestros jóvenes normalicen el que sea parte de nuestra vida, vivir con gente corrupta, vivir con políticos corruptos, convivir en una escuela en donde un profesor también ejerce corrupción o donde tu papá también está ejerciendo corrupción, robándose la luz eléctrica o no pagando a sus deudores. Tenemos que evitar todo esto. Esto va desde los cimientos de la familia y, por supuesto, aprender a analizar qué políticos elegimos. No podemos seguir eligiendo políticos narcisistas, políticos que solamente ven por sus propios beneficios, con rasgos psicopáticos, con rasgos obsesivos de poder, con esa adicción al poder. Tenemos que analizar lo que nos proponen. No hay nadie que luego de que una vez que sean electos revise si cumplieron con lo que prometieron. Yo ahora hasta que observo que se ha politizado decir vamos a dar centros de desintoxicación, ni siquiera saben lo que hablan. Desde que yo empecé con la idea de los centros de desintoxicación para los adictos, todos los políticos te ofrecen centros de desintoxicación. Hablaron tantas, voy viendo tres gobiernos hablando de la tabla de drogas y no se hace nada por las adicciones, que es uno de los núcleos que está muy arraigado al sistema delincuencial que tenemos y, por supuesto, la corrupción que viene del sistema judicial, que tiene mucho que ver con todas estas personas adictas que observamos que van presas, están en la cárcel y ahí es la escuela de la sociopatía en donde salen con un título de un PhD de delincuente formado a
a ellos poder ejercer en sus territorios, en sus mafias hacia afuera y sabiendo que tienen sus conexiones políticas y los jueces, los abogados, se quedan impunes. En el país que está enfermo. Doctora Julieta Sagniay, psiquiatra, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo.